murió con 25 años en 1945. Gracias a todos y honremos la memoria de Pablo Moraga Díaz. Este 19 de noviembre se cumplirían 105 años del nacimiento de Pablo Moraga Díaz. Muchas personas sabrán de quién estamos hablando, pero para otras damos un dato explicativo. Fue un ciudad-realeño bastante importante, tuvo bastante que decir en la liberación de París el 24 de agosto de 1944, a las puertas del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hoy queremos conocer más a este paisano y lo hacemos con una persona que lo conoció muy bien y fue su jefe, el jefe de la 9, el capitán Dron. Y contamos hoy, aquí hemos saltado un poco el túnel del tiempo para conocer al capitán Dron. Hola. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, pues, ¿cómo no voy a felicitar? Porque sería su cumpleaños hoy, cumpliría 105 años nuestro ciudad-realeño, que fue el segundo coche que entró en París y que liberó París después de 4 años de ocupación nazi. Bueno, para que nadie se asuste, el capitán Dron vivió en otra época, pero tenemos a Jesús Gago, que es el autor del libro 3 colores y un vuelo de libertad, personalizando a este ciudad-realeño, a Pablo Moraga Díaz, y también con esta, desde casa dirán, ¿y cómo se ha vestido así este hombre? Y es que va perfectamente caracterizado como era el capitán Dron, porque pertenece a una asociación, a dos, sí, de recreación histórica, tanto de la 9 como aquí en Ciudad Real, Alfonso X el Sabio. Cuéntanos, Jesús. Bueno, pues la esencia de recrear y representar, y la responsabilidad, en este caso, de representar a un personaje histórico y real. Incluso en una de las reuniones que he tenido yo con la Asociación de la 9 de Madrid, a la que pertenezco, de índole nacional, tuve la ocasión de conocer a la hija del capitán. ¿El capitán Dron, a su hija? A la hija del capitán. Y me vio así y me dijo, dice, si eres igual que mi padre. Sí. Dice, ¿y cómo te gusta esto? Y digo, pues porque conozco la historia, he estudiado la historia y siempre con su permiso de ella quiero representar a su padre con toda dignidad y con todo el honor que le merece un personaje histórico como en este caso. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Pues que a la hora de recrear tenemos que ser súper minuciosos con el personaje al que estamos representando. No estamos ya hablando de un soldado anónimo, de un militar anónimo. Hombre, el capitán jefe de la 9 no es cualquier cosa. Claro, pero en fin, en el ámbito recreador no es lo mismo recrear un soldado anónimo, que puedes ir como quieras. En este caso estoy representando a un personaje real y histórico. Entonces eso lleva una documentación. Y por ejemplo, me veréis un poco raro, pues quien me conozca, pues el capitán Dron era pelirrojo. Y tú te has apelirrojado un poco. Por lo tanto me he puesto yo petirrojo. Petirrubio. Me he puesto un poco petirrojo. Válgase el trabalenguas. Bueno, Jesús, hoy nosotros queremos hacer un humilde homenaje a este vecino de Ciudad Real, que fue Pablo Moraga Díaz, que entró en el servicio militar con 17 años y falleció muy joven, con 25, pero en esa corta andadura pues tuvo bastantes momentos heroicos. Pues sí, Pablo, cuando estalla la insurrección militar del 18 de julio, inmediatamente va e ingresa en el Batallón de la Tierra, formado por la UGT, por la Federación de Trabajadores de la Tierra. Como él era agricultor, estaba afiliado desde 1927 en UGT y probablemente en el Partido Socialista. No tenemos documentación para poderlo demostrar, pero es vinculante que si estuvieras en UGT serías del partido. Entonces, Pablo Moraga inmediatamente se va a alistarse y cuando la edad mínima para entrar en el Ejército de la República eran 18 años,
él tenía 17 y miente para poderse alistar. Como era un hombre de cierta envergadura, pues bueno, y como no estaban los tiempos para ser exquisito, Eso es. Pues entra en el Ejército de la República en 1937, inmediatamente va a un campo de instrucción en Albacete, que es donde se instruían las brigadas mixtas, porque él lo encuadran en la 4ª Brigada Mixta de Infantería del Ejército Republicano. Y de allí, dada la necesidad, porque el Ejército Nacional o Ejército franquista estaba a las puertas de Madrid, porque Franco iba siempre a la yugular, él quería tomar Madrid, porque así pensaba que tomando Madrid se acabaría la guerra civil, la República se rendiría y con una operación arriesgada y rápida, pues hubiera conseguido terminar con la guerra en un año, no como no fueron 3 de matanza entre hermanos. Y Pablo Moraga Díaz estuvo en el batallón que estuvo en la Ciudad Universitaria, que allí fue bastante cruel, ¿no? Exactamente, las tropas de Franco, la intención que tenían era a cruzar el río de Madrid, El Manzanares. El Manzanares, ahora sí. Cruzar el Manzanares, atravesar la Ciudad Universitaria y plantarse en la Gran Vía, llegando al corazón de Madrid. Entonces, claro, el ejército republicano tenía que frenarlos antes de llegar al centro de Madrid. ¿Y dónde se elige el terreno? En la Ciudad Universitaria. Y allí fueron unos combates muy, muy duros. Muy sangrientos. Bueno, también en sus andanzas tuvo alguna herida grave, sí. Pablo. Pablo Moraga Díaz, después de terminar la batalla de Madrid, la batalla terminó hasta 1939, pero lo que fue la gran ofensiva, cuando retuvieron a las tropas de Franco y le desbarataron los planes, pues entonces pasa, al final de la guerra pasa a una ofensiva que fue prácticamente la última que hizo el ejército republicano, que fue en Extremadura la ofensiva de Valsequillo. Y en esos momentos el ejército que defendía Extremadura tenía la sede aquí en Ciudad Real. El Estado Mayor estaba aquí en Ciudad Real. ¿Dónde exactamente? En el casino. Ajá. En el casino es donde tenían el alto mando y dirigían las operaciones desde aquí. Entonces, en esa batalla, en la ofensiva Valsequillo, fue herido de gravedad en la sila derecha. Dicho así, parece no, en el sobaco no tiene... No, sí, es una zona blanca. Pero tiene una zona con tiene arterias y tuvo que ser atendido in situ para contener la hemorragia, en fin. Eso todo se explica un poco en el libro, ¿no? Y bueno, pues de allí sacaba, eso fue en 1938, en 1939 acaba la guerra civil y el ejército republicano, lo que quedaba de él, atraviesa la frontera de Francia para llegar a un país democrático y en rehacerse, y siempre han tenido la idea de volver a España a reconquistar y a seguir luchando por la República. En concreto, Pablo Moraga no tenemos documentación cómo llegó, cómo se escapó de España, pero lo más probable es que, como estaba en el frente de Extremadura, hubiera ido para Valencia, en concreto los puertos pesqueros Gandía, por ejemplo, pues era un sitio de donde partían a la española, como le llamaban, barcos pesqueros que llevaban dentro exiliados republicanos para llevarlos a la Argelia francesa y desembarcaban en la ciudad, en Argel. Que allí, en Argel, es donde se formó toda la fuerza de recuperación de Francia. Y allí, en Argel, se inscribe primero los cuerpos francos de África, luchando desde el primer momento, que lucharon contra los alemanes y los italianos en el norte de África,
y luego posteriormente en la segunda división blindada, que era el puño armado de Francia, del ejército francés, que estaba ideada para liberar París. O sea, el objetivo que tenía el ejército francés, las fuerzas francesas de libres, era liberar París desde 4 años, que había mucha oposición dentro de los aliados y no querían que eso se llevara a cabo, querían llevar a cabo una estrategia de desgaste de los alemanes para llegar más fácilmente. Pero Leclerc, el general que comandaba la división, obedecía órdenes directas de Gaulle. Y de Gaulle le encomendó y formó la división con la intención de ser una punta de lanza desde las costas de Normandía hasta París. Era una división motorizada y muy rápida, y la 9 en concreto era la punta de lanza de esa división. Y ahí estaba Pablo. Y ahí estaba Pablo. El segundo vehículo que entró en París. El segundo vehículo que entró en París. La noche del 24 de agosto entran en París el destacamento de Dron, del capitán al que represento, y llegan ayudándose de una guía Michelin, porque no sabían por dónde ir por las calles, por si estaban cortadas, porque previamente hubo una insurrección civil armada en París de la Resistencia, y llegan a la plaza del ayuntamiento, que el ayuntamiento estaba defendido por las fuerzas francesas del interior, la Resistencia, y estaban agobiados porque los alemanes los rodeaban y estaban a punto ya de caramelo. Y entonces llega esa noche, Leclerc le dice a Dron, tras echarle una bronca porque iba un coronel, le dijo de retroceder y lo obedeció Dron, y entonces cogió Leclerc y le dijo: ahora mismo avanza sobre París, cueste lo que cueste, coge una unidad rápida, te llevas 2 carros de combate de apoyo y tiras para París, para que el pueblo insurrecto vea que las fuerzas francesas libres están con ellos y que van a liberar París y los van a ayudar. Y esa es la historia. Y el primero fue el Ebro. En la compañía de la 9, los coches les ponían los nombres de batallas importantes de la guerra civil: el Ebro, Teruel, Guadalajara, Madrid, Santander. Todos los coches tenían sus nombres. Y el primero que entró en la plaza del ayuntamiento fue el Ebro. Y a continuación entró el Teruel, en donde iba Pablo Moraga Díaz sirviendo una ametralladora de cola. Y todo esto viene muy bien reflejado, explicado, contado en la novela Tres colores y un vuelo de libertad. Bueno, sí, fue mi primera novela, mi primer gran desafío a la hora de escribir. La escribí en la pandemia y previamente había tenido que elaborar un estudio pormenorizado de la biografía de Pablo para poder fundamentar esa novela, porque la novela es basándose en los hechos históricos que se acontecen y en la biografía de Pablo Moraga Díaz, pues construir una casa que es una novela con una historia y con licencias históricas, ¿verdad? Pues se le da la vida, el contenido, el relleno de esos datos que tenemos ahí, y esa es la novela que se escribió. Bueno, para ir un poco poniendo el fin a la vida de Pablo Moraga Díaz, que fue muy corta, demasiado corta. Con 25 años fallece en el frente, ¿no? Exactamente. Después de conquistar París, inmediatamente mandan a la división al frente de Alsacia y Lorena. Alsacia es una región francesa que está colindando con Alemania. Y claro, tenían que liberar Alsacia y de Alsacia atravesar la frontera hacia Alemania. Y el día 26 de diciembre, desgraciadamente en un cruce de carreteras, una salva de artillería alemana acabó con la vida de Pablo Moraga Díaz. Con 25 años. Con 25 años. Como decimos, enero, estamos hablando de finales de enero, 26 de enero, y el final de la guerra fue en junio.
Sí, en O abril, sea, en abril, sí. por pocos meses En mayo se de podría haber 1940. librado y haber seguido viviendo hasta Pues igual sí, hoy. fue un poco de mala suerte porque no pudo disfrutar la victoria final y mucho menos la osadía de que la 9 llegó a conquistar el nido de águila donde Hitler pasaba el verano, un sitio emblemático, pues fue la 9. Y después fueron los americanos que les dijeron a los franceses que se retiraran para ellos hacerse la foto. Esa es la historia. Que siempre pasan, ¿eh? Yo, como siempre, cuento la historia con pelos y señales. Ya cada uno que saque sus Ya cada uno conclusiones. que saque sus conclusiones. Pues qué forma más bonita de sacar pecho de un poco las personas de Ciudad Real tan destacadas que ha habido siempre, y en este caso, este 19 de noviembre toca rendir homenaje a Pablo Moraga Díaz y el papel tan trascendental que tuvo, en la medida que pudo él como persona, como combatiente, pues liberar París con lo que eso significó en ese momento, ¿no? Pues yo os apremio a que penséis qué vida ha tenido o tuvo Pablo Moraga Díaz cuando se alistó con 17 años a luchar y no dejó de luchar hasta que lo mataron en Alemania, en un pueblo cercano, con 25 años. ¡Qué vida! Y todo lo dio por lo que hoy tenemos, por la libertad y por la democracia. Así es que tenemos que aprender un poco a valorar lo que tenemos, que algunas veces se nos olvida. Pues Jesús, Capitán Dron, un placer haberle tenido aquí y poder conocer más nuestra historia y poner en valor a tantas personas que gracias a ellos hoy tenemos los derechos que tenemos. Pues sí, y hacer justicia a un personaje desconocido totalmente, hasta que yo, por suerte o por fortuna, empecé a investigar y sin embargo ahí estuvo, en la liberación de París. Yo hace tiempo que vengo ya reclamando algún tipo de reconocimiento por parte del ayuntamiento, algún signo significativo donde nació, yo qué sé. Alguna cosa. Pero hombre, una persona que se ha dejado la vida luchando por lo que hoy tenemos, yo creo que tiene su sitio, debe de tener su sitio en la historia local y por supuesto en la vista y en el reconocimiento de todos los ciudadanos. Sí, que como que nunca nadie es embajador profeta en su tierra, ¿no? Claro. Seguramente en Madrid, en la 9, lo tienen muy considerado también. Sí, en Madrid lo que tienen es una relación de todos los que estuvieron. Y yo, de puro milagro, encontré en la relación Pablo Moraga Díaz nacido en Ciudad Real. Y ahí se me encendió la bombilla y empecé a investigar sobre él. Y ahí 3 colores y un vuelo de libertad. Y de ahí viene la novela de 3 colores y un vuelo de libertad. Jesús, muchísimas gracias. A sus órdenes. Gracias a ti, Sofía. La memoria de Pablo Moraga Díaz.